Buenos días a todos, soy Guille, ese que en el minuto 6 del vídeo Focus RS os enseñó un cacho de sus gallumbos. Efectivamente, reventé el pantalón ese día y 27.000 personas me lo han puesto en los comentarios. Así que me interesaría que vierais el coche más que mis gallumbos, pero bueno, ya hemos roto otros pantalones, no son los primeros que rompo, por cierto. Hoy vamos a olvidarnos ya de mis pantalones rotos del Focus RS, intentaré no romperme hoy la camiseta ni enseñaros ninguna ropa interior. Si no, luego causo traumas, ya lo sé. Vamos a hablar de los SUVs. Voy a contaros un poco mi punto de vista, porque sabéis que les he dado mucha caña y hoy quería explicaros las razones de mi opinión, sobre todo, y explicaros que también hay SUVs que me gustan. Oye, es lo que hay. Lo cual no quita que yo siga diciendo que hay, en muchos casos, mejores compras según el tipo de uso que vayáis a hacer. Así que vamos por partes. Primero, quiero hablaros del concepto de coche aspiracional. Si los SUVs funcionan, es porque es la alternativa trendy, chic, guay, fashion que hay a los coches tradicionales. Es como tener la nueva cosa distinta que el vecino no tiene. Durante décadas, ese tipo de coche ha sido el coupé. En los años 90, en los 80, la gente se compraba un Nissan Coupé, un Peugeot Coupé, un Hyundai Coupé, lo que le permitía ser distinto a los demás. El vecino tenía un compacto normal, pues tú te comprabas un coupé. El vecino tenía un sedán normal, pues el que podía, pues se permitía un 406 coupé. Eso estuvo funcionando durante tiempo y el mercado así lo hacía notar. Además, a los fabricantes lo que le venía bien con ese tema es que permitía tener un margen comercial superior en las versiones coupé. Como se fabricaban menos, había el riesgo de pillarse las manos con el margen que tenían en esos coches, pero por norma general eran coches que costaban del orden de un 10-15% más a igualdad de equipamiento y motorización que sus hermanos sedanes o modelos tradicionales y permitían al fabricante ofrecer algo distinto que complementara la gama y al propietario un coche distinto con el que fardar. No necesariamente eran buenos deportivos siempre, pero al menos era un tipo de carrocería distinto. ¿Tenían lógica estos coches? Probablemente en muchos casos no. Aunque parecieran deportivos, en muchos casos no lo eran. Se me ocurre, por ejemplo, los Civics Coupé. Es un tipo de carrocería que agrega a la gama del Civic normal, permite cobrar a Honda un poquito más por el tema de que el coche es coupé, pero realmente no ofrece grandes ventajas competitivas, ni deportivas, ni de comportamiento respecto al Civic normal. Entonces, esos coches, bajo el punto de vista frío de cuando estás mirando el bolsillo y con la cabeza estás mirando a ver qué coche te compras, pues puede que no tuvieran mucho sentido. Desgraciadamente, para los que nos gustan los deportivos, la moda de los coupés pasó. Tuvimos ahí unos años entre medias con el boom de los monovolúmenes que parecían que se lo iban a comer todo. El monovolumen sí que era un coche lógico. Podía ser un poquito más caro que la versión normal, pero te ofrecía más espacio y aunque fuera más alto y empeorara el paso por curva y todo lo demás, realmente solucionaba el tema del espacio. Y el tema del espacio ha ido ganando puestos en las prioridades de las familias, no porque seamos más grandes, sino por una razón muy importante, que es que los coches, cuanto más seguros son, más gruesas son sus puertas. Así que a igualdad de espacio exterior, cada vez tenemos menos espacio interior, porque vamos metiendo el espacio habitable hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, para dejar espacio a los airbags, los paneles de puertas. Luego hemos metido las sillitas de bebé de ultra seguridad y eso también ocupa un montón de espacio, inhabilita la posibilidad en muchos coches de llevar 3 plazas atrás, solo puedes aprovechar las 2 de los extremos, come mucho sitio todo esto. Como comía tanto sitio, los coches cada vez son más grandes, que eso lo hemos ido viendo generación tras generación, y los monovolúmenes lo bueno que tenían es que permitían pasar mejor esa necesidad de extra de espacio sin tener que repercutir tanto en el tamaño externo del coche. Pero la era del monovolumen, que a Renault le hubiera gustado que durara décadas y que funcionaran los monovolúmenes coupé como el Avantime, que no tenía ningún tipo de sentido tampoco, no llegó a cuajar. Vinieron los SUVs y se lo comieron todos. ¿De dónde viene esta moda del SUV? En Europa, vamos a centrarnos en Europa, viene en parte del resultado directo de gente comprándose Nissanes Terrano 2 para uso cotidiano, diario, en carretera. En ciertos estudios de mercado que hizo la marca japonesa sobre cómo funcionaba la Almera a mediados de los años 90 y cómo funcionaban
Primera y Terrano, se empezó a dar cuenta de que los clientes cada vez más preferían comprarse un Terrano antes que un coche tradicional. Y muchas de esas personas que compraban un Terrano, y pasaba también con los Vitaras en aquella época, o con los Opel Frontera, mucha de esa gente no los llegaba a utilizar en barro, en campo, en caminos. Mucha de esa gente empezó a verle al vecino que tenía un coche de estos, que iba al monte con él, y se lo compraban porque les parecía guay, porque era machote, porque era grande, porque era como un Cherokee. Al final pensaban en comprar estos coches como coche de uso de carretera. Y en ese momento se dieron cuenta muchos fabricantes, no solo Nissan, que podía ser una buena idea conservar ese aspecto de todoterreno, pero mezclarlo inmediatamente con una plataforma de coche de carretera. De ahí surge el concepto crossover, el concepto SUV o como le queráis llamar. No vamos a centrarnos todo diciendo que el Qashqai fue el primero, porque bueno, si vamos mirando distintas partes del planeta Tierra podemos ver antecedentes desde el Pontiac Aztek hasta otros inventos en otros mercados. Pero sí que me parece reseñable que Nissan, que había funcionado también con el Terrano 2 en ciertos mercados europeos, decide que para suceder al Almera, que comercialmente no es ninguna maravilla, no funciona, no se vende igual que el Golf, necesita hacer algo distinto a lo que está haciendo Golf, a lo que está haciendo Peugeot, a lo que está haciendo Ford. Y decide crear un sustituto para el Terrano 2 que se desdoble en dos gamas, la X-Trail y la Qashqai. X-Trail se propone como un coche ya con chasis unibody, ya sin chasis separado de carrocería, que ya empeora las cualidades todoterreno, pero mantiene cierta cantidad de cualidades todoterreno. Ese X-Trail queda por un lado y queda por otro lado el Qashqai, que al final viene a ocupar el espacio de la Almera como un producto con más margen comercial, que tiene un je ne sais quoi, un valor adicional intangible para el cliente de llevo un todoterreno sin tener las pegas del todoterreno, porque muchos de los clientes que habían tenido un Terrano, muchas de las personas que habían tenido un Frontera habían experimentado que viajar con ese coche no era lo mismo que viajar con una berlina equivalente de esa época. Y eso en los estudios de mercado se sabía. Como se sabía, pues lo que se hizo es, vale, ¿vosotros qué queréis, chicos? Lo que queréis es un coche que parezca todoterreno, pero que vaya bien por la carretera. Y eso es lo que creó esta fiebre de los SUVs. Cuando la gente no quería comprarse monovolúmenes, porque los monovolúmenes estéticamente parecen furgonetas, lo hemos hablado alguna vez en la prueba del S-Max que sacamos hace ya meses, lo que sucedió es que el concepto del SUV era un poco la alternativa a lo que no había funcionado en el monovolumen. De los monovolúmenes a la gente le gustaba ir sentado más alto y sentirse más seguro, tener mejor visibilidad y la sensación de espacio que te daba un techo más alto. En los crossover, en los SUVs, lo bueno que tenemos es que vamos sentados más altos, tenemos esa sensación de control, de espacio, de visibilidad, de llevar el techo más alto, pero realmente por dentro no son más grandes que las berlinas equivalentes. Y vamos a pasar ahora a hablar de una cosa que me soléis preguntar. ¿Se gana más dinero con un SUV que con un coche normal? Ahora mismo sí. Y hace 2 años más. Y hace 4 más. Cuantos más SUVs entran en el mercado se vuelve más loco y los fabricantes empiezan a tener la necesidad de meter descuentazos. Antiguamente se podían cobrar hasta 5.000 euros más por un coche que realmente no era más caro de fabricar que un coche normal. Entonces los SUVs eran la vaca perfecta para ordeñar y sacar dinero. Esto hizo que los fabricantes directamente empezaran a pensar que el marketing lo tenían que apoyar más en las ventas de SUVs, porque vendiendo menos coches ganaban el mismo margen que si se dedicaban a vender los coches más tradicionales. Automáticamente se empezó a mover el mercado y todo el esfuerzo comercial hacia esos coches aspiracionales, y ese nuevo coche aspiracional que todo el mundo quería tener para ser distinto había pasado a ser el SUV. Lo vimos con coches como los Cayenne, con los X5 en la parte alta del mercado, lo vimos con los Qashqai en la parte media, y de repente a Nissan se le ocurre hacer el Juke, estrenar el segmento B-Sub, y ya en la parte pequeña del mercado también afloran este tipo de coches. Lo que ha ocurrido es que con tantos modelos distintos y con tanta variedad, cada vez los márgenes empiezan a languidecer porque los fabricantes empiezan a meter más descuento y empiezan a depender casi solo de SUVs para subsistir, y eso hace que ya no sean esa gallina de los huevos de oro que hace igual 2-3 años eran. Pero bueno, se mantienen todavía un peldañito por encima en precio porque nosotros como clientes todavía estamos dispuestos a pagar más por ellos. Y ahora os voy a hacer una pequeña reflexión sobre 2 ejemplos claros que se venden bien en España de 2 coches comparando SUV contra versión normal. Si yo me voy a Skoda
que el otro día estaba hablando con una persona de Skoda y me invitó a probar el Skoda Kodiaq RS, que iba muy bien, y yo no lo dudo. Si yo me miro un Skoda Kodiaq RS o me miro un Octavia RS, que lo hemos probado y lo veréis en PowerAll en cuestión de unas cuantas semanas, pues un Octavia RS me puede costar exactamente 33.700 euros, más o menos, el precio tarifa. Un Kodiaq se va a 47.100, son 13.000 euros más, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lleva más equipamiento de serie. Vamos a igualar el equipamiento de serie. Ya hemos utilizado la herramienta de Kilómetro 77, de mis amigos de Kilómetro 77. Hola Alfonso, hola Javier, hola a todos los demás. Si igualo con su herramienta el equipamiento base, me encuentro que para ir iguales, el Octavia me costaría 39.000 y el Kodiaq sería 47.800, 8.800 euros de diferencia. Que ya está bien, sigue siendo mucho dinero y diréis, bueno, y por esa diferencia de dinero, ¿qué más tengo? Pues bueno, si comparo potencia, el Octavia es gasolina, son 245 caballos, el Kodiaq son 240 diésel. Peso, son 1.470 kilos en el Octavia, 1.880 en el Kodiaq. ¿Qué tiene de malo el peso? Gasto muchos más frenos, gasto muchas más ruedas. Como lleva ruedas mucho más grandes el Kodiaq que el Octavia, y además una medida bastante rara, eso implica que va a ser un coche mucho más caro de mantener a largo plazo. Cada año en frenos y neumáticos tengo que aprovisionar más de lo que me gastaría en el Octavia. Velocidad máxima, que no es muy relevante tal cual están las cosas ahora mismo, pero bueno, Octavia 244 por hora, Kodiaq 221, un 9% menos. El 0 a 100 en 6,7 segundos para el Octavia, en 6,9 para el Kodiaq, que es una diferencia de un 3%. Ahí van ajustadillos. Un 80 a 120, cuando estoy adelantando lo que necesito realmente es el 80 a 120, el Octavia en 3,9 segundos, el Kodiaq en 5, eso es un 28% de diferencia a favor del Octavia. Maletero, ¿qué decís? Yo le oía una vez decir a Alejandro Agag, el jefe de la Fórmula E, cuando justificaba que tenía que hacer algo con subs, que la gente se compraba subs en vez de coches normales porque ofrecían más espacio, y eso es una tremenda mentira, es un error pensar eso, la gente lo piensa. Yo no voy a discutir la percepción humana porque el coche parece más grande y debería ser más grande por dentro, pero no lo es. El maletero del Octavia en carrocería familiar son 610 litros, en el Kodiaq son 530, un 13% menos. Consumo de combustible, pensad que el Octavia es gasolina, homologa 6,3 de consumo medio el gasolina, el Octavia, 6,4 litros de consumo medio del Kodiaq, aun siendo diésel. Es un 2% menos de consumo para el Octavia que en el caso del Kodiaq, y esto es porque tiene menos superficie frontal, tiene menos masa, y por tanto es un coche mucho más eficiente. En un momento en el que estamos todos obsesionados con reducir las emisiones de CO2, no tiene sentido que empecemos a comprar subs. Curiosamente, a nivel dinámico, los dos coches van realmente bien porque están muy bien puestos a punto, pero el hecho de llevar el centro de gravedad más bajo y tener menos masa en movimiento hace que el Octavia sea un coche que pasa mejor por las curvas. Así que la seguridad activa, la capacidad de frenar rápido y de cambiar de dirección rápido en plena seguridad, ante una situación igual para los dos coches, siempre va a ir a favor del Octavia. Así que es más seguro el Octavia de conducir que el Kodiaq. Pero esto ya es una percepción que no es numérica. En todo caso, tenemos un test del alce aquí abajo también de los chicos de Kilómetro 77 que vamos a hablar ahora en el segundo ejemplo, porque vais a decir, estás comparando versiones RS, versiones deportivas. No todo el mundo compra la versión deportiva porque no quiere, porque no puede. Vamos a hacer una comparativa más sensata. El León ST familiar acabado de Style Advance con motor TDI de 150 caballos. Un coche que se vende una salvajada en el mercado español. Y lo vamos a comparar con el Ateca Style Edition de 150 caballos también. Es el mismo motor. Entonces, misma plataforma, mismo motor, los coches son casi idénticos. Precio tarifa del León, 23.790. Precio tarifa del Ateca, 28.136. 4.000 euros de diferencia, más de 4.000 euros de diferencia, para dos coches prácticamente idénticos. Si igualo equipamiento, el León se me sube hasta 26.400 más o menos, el Ateca 29.230. Reducimos la diferencia que teníamos antes, gracias a que el Ateca va mejor equipado de base, y nos quedamos con unos 2.800, 3.000 euros de diferencia, ¿vale? Son 3.000 euros, ya no es tanta la diferencia como hemos visto antes en Kodiaq que Octavia, cada vez esta diferencia irá menos porque los subs cada vez van más apretados de descuento, como os he comentado hace un ratito, pero siguen siendo 3.000 euros de diferencia. Vamos a ver cómo funcionan. 1.358 kilos de peso para el León, 1.453 para el Ateca. Es un 7% más pesado el sub. Velocidad máxima 215 para el León, 200 para el Ateca. Resultado directo y puro
de arrastre aerodinámico porque los dos coches llevan el mismo motor, un 7% de diferencia. 0 a 100, 8,6 segundos para el León, 8,8 para el Ateca, un 2%. Aquí, como se sale desde parado, no se nota tanto la diferencia, pero la diferencia sí que se nota mucho en la maniobra de adelantamiento. El 80-120 del León son 5,1 segundos, en el Ateca son 6,5, que es bastante más, es concretamente un 27% más. Maletero, de nuevo, el Ateca es más grande, es más espacioso, no, el León tiene 587 litros por 510 del Ateca. Consumo medio, 4,3 litros para el León, 4,7 para el Ateca, un 9% más de consumo. Tenéis que pensar que luego el uso de diario, de nuevo, como es un coche más pesado y lleva, según la llanta que le equipéis, pero suele llevar neumáticos más grandes, pues en el caso del SUV va a ser un poco más caro el hecho de mantenerlo día a día. Y aquí os voy a meter un dato curioso del kilómetro 77, el test del Alce, que sí que hay de estos dos modelos con motor de 150 caballos. Los chicos de kilómetro 77, que podéis ver el vídeo por ahí, lo hacían en 79 km por hora en el León, en el Ateca tengo yo aquí apuntado que lo hicieron con 71 km por hora, es un 10% más lento el Ateca a igualdad de paso en el test del Alce. ¿Esto qué nos denota? Pues lo que os he dicho antes con el Kodiaq Octavia. Menor seguridad activa en el caso de los SUVs por la altura extra del centro de gravedad y por la masa, que a la hora de trabajar, a la hora de frenar y de cambiar de dirección, siempre es nuestra enemiga. Si hicierais un coche de carreras, nunca lo haríais SUV. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que con la lógica no nos compraríamos un SUV nunca. Entonces, mi recomendación genérica, cuando me estáis preguntando qué coche me compro y me planteáis 27 opciones, yo siempre tiro al familiar, al compacto o al sedán antes que a los SUVs. ¿Quiere decir esto que os diga que no los compréis nunca? Es muy difícil de decir. El otro día yo os decía que me compraría un Focus RS MK2, que es un coche viejo, que tiene 300 caballos, que no hacen falta esa potencia hoy por hoy, es caro de mantener, gasta la leche de combustible y es caro de comprar, porque es un coche viejo y aún así vale entre 25 y 30.000 euros. No tiene ninguna lógica esa compra, yo lo reconozco, y no se la recomendaría hacer a nadie, es un coche pasional. ¿Qué ocurre con los SUVs? Lo mismo, si tú te entra por el ojo y lo quieres comprar, lo que tienes que ser es honesto contigo mismo y saber que lo estás comprando por la estética, porque quieres un SUV, por la razón que sea, pero te estás comprando el coche porque es un SUV y te mola, no porque el coche sea ni lógico ni una buena compra. Y voy a ir un paso más allá. Sí que hay una condición o dos en las que tiene sentido un SUV, y es que cuando vas a hacer un estilo de vida activo, que se le llama dentro de las marcas de coches, es decir, que vas a pasar por caminos de tierra, que vas a meterte por pistas, que vas a la playa, que accedes por carreteras que están en mal estado y necesitas altura libre al suelo, para cualquiera de esas circunstancias el SUV ahí va a tener una ventaja competitiva clara, y es que no vas a dar en los bajos. No son todoterrenos al uso, en muchos de los casos ni siquiera se pueden comprar con tracción total, suelen montártelos con Michelin Pilot Sport, así que esos neumáticos no te van a servir en cuanto salgas del camino del asfalto porque probablemente los pinches y además la goma no se agarra bien al suelo, pero sí que tienen esas ventajas de que si tienes una casa en el pueblo y tienes que pasar por un camino roto, pues el coche no va a dar en los bajos, vas a tener mejores ángulos para no tener tantos problemas y estropear tu flamante coche nuevo. Así que ahí tienes una buena excusa. Y la otra buena excusa es que a veces esos coches se ofrecen con tracción integral cuando sus versiones equivalentes de sedán, de hatchback, de compacto, no tienen esa versión de tracción integral. Ni tampoco tienen a veces ese sistema de ayuda a la conducción que te permite frenar las ruedas para no perder motricidad. Así que en condiciones en las que una persona viva en un pueblo que nieva, que llueve, que está la carretera muy complicada muchas veces, pues la mezcla entre SUV más neumáticos de invierno puede ser mejor en ciertas circunstancias que un sedán. No lo será en cuanto ganemos un poco de velocidad porque el coche va a empezar a tener más inercias y siempre es más complicado gestionarlo. Con todo, hay SUVs que me gustan. A mí el Juke es un coche que estéticamente me parece chulo. El Lamborghini Urus me parece chulo. Me podéis matar si queréis. ¿Cuál coche más me gusta? Así que sea SUV. Me hace complicado. Hay un nuevo Chevrolet en el Trailblazer, el Blazer, en Estados Unidos, que también me parece un coche chulo. Van saliendo cosas que son chulas estéticamente. El Macan me parece un coche bonito. El Audi Q2 me parece curioso, el Volvo XC40 me parece chulo, son coches, el XC90 también,
Al final, lo que no quiero deciros es que haya que tirarlos todos a una hoguera y acabar con ellos. Hay que ser respetuoso con eso, o por lo menos lo tengo que ser yo. Ahora bien, si me pedís mi opinión como consejero a la hora de comprar los coches, entended que siempre os voy a recomendar algo que os vaya bien para vosotros. Y muchas de esas veces, pues no va a ser un SUV. Otra cosa es que lo queráis comprar con el corazón. En fin, esto ha sido todo. Contadme lo que os dé la gana sobre los SUVs en los comentarios y nos vemos el miércoles con la prueba del BMW M240, que ese por lo menos sigue siendo tracción trasera. ¡Nos vemos!